a continuar con el desarrollo de la audiencia para emitir pronunciamiento correspondiente minutos antes del inicio de esta audiencia. Se me hizo llegar hasta el escritorio el escrito con número de ingreso 27.599-2025, donde se insta por parte de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard a que emita un pronunciamiento de oficio referido al agravante de organización criminal. A diferencia del caso anterior, me refiero del acusado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, es inclinado por un sobreseimiento. Muy bien. Por favor, las partes concurrentes, la especialista de audio. La especialista de audio está en todas las partes. Buenos días, doctor. Sí, doctor, se ha efectuado el llamado de la lista y se encuentran todas las partes debidamente creadas. Doctor Midolo, ¿algo quiere manifestar? Sí, buen día, doctor. Lo que le pediría es que no sé si lo va a resolver ahora o en todo caso que me permita oralizar mi pedido previamente que usted emita una decisión. Solamente podría escucharlo por qué atender un pedido, más no ingresar al fondo. Si me permite entonces unos minutos. Sí, ¿por qué debería atender una cuestión de una petición de oficio? Solamente eso, esa posibilidad de que pueda ser solo atendido. Ni siquiera podría entrar al fondo, como le digo. Esa es la situación. Si algo quiere manifestar, doctor, sí, no sé, teniendo unos 2, 3 minutos. Un par de minutos, por favor. A ver, doctor, efectivamente nosotros hemos solicitado que usted se pronuncie de oficio en el presente caso, toda vez que como usted tiene conocimiento, ha estado desde el inicio en la dirección de la etapa intermedia, la Fiscalía formula una acusación por lavado de activos con la agravante de organización criminal. En el contexto del desarrollo del hecho 1 de la organización criminal se establece claramente que estaría integrado por 4 personas, pero el señor Kuczynski, mi cliente, el señor Sepúlveda, Gloria Kisik, la secretaria, y Bernabé, el chofer. En el camino han sucedido 2 cosas bastante importantes. Usted emitió una resolución número 43 del 24 de octubre del año pasado en que declaró fundado un sobreseguimiento respecto al señor José Luis Bernaola por el delito de lavado de activos con la agravante de la organización criminal. Y posteriormente, en una decisión muy reciente, el 11 de junio de este año, ha declarado fundada una excepción de improcedencia de acción respecto de la señora Gloria Kisik Wagner, por lo tanto también la retiró de la presente acusación respecto al delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal. Puestos así los hechos, tenemos que hay una circunstancia sobrevenida, una circunstancia que antes usted no pudo conocer, y por supuesto las partes no pudimos alegar y que amerita que deba ser evaluado. Esta organización criminal que fue imputada respecto a 4 personas, luego de la decisión que usted emitió respecto a José Luis Bernaola y de Gloria Kisik, nos tiene una situación en la cual solamente estaría integrada en este momento por 2 personas, que es el señor Kuczynski y el señor Sepúlveda Quesada, lo que evidenciaría de manera clara y directa que bajo este nuevo contexto no se cumple con los presupuestos normativos, y tampoco jurisprudenciales, hay acuerdos plenarios, hay la Convención de Palermo, en fin, una serie de documentos importantes que desarrollen que la organización criminal debe tener un mínimo de 3 a más personas. Y respecto a la procedibilidad, porque me ha pedido bastante concreción, el artículo 344 del Código Procesal Penal establece cuáles son las causales del sobreseimiento. Una de ellas es que el hecho no sea típico. Y respecto a la posibilidad de que su despacho pueda pronunciarse de oficio, el 352 en el inciso 4 establece que el sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o de su defensa. En este caso, lo que estamos solicitando en esta circunstancia sobrevenida, porque ya se desarrolló y usted ya contestó el pedido de sobreseimiento que nosotros habíamos realizado al contestar la acusación. En este caso estamos en una situación en la que pedimos, con esta nueva circunstancia, que usted se pronuncie de oficio y puede evaluar el sobreseimiento en este sentido. Y para concluir, doctor, tiene que valorar también que tanto la norma sustantiva, el 317 del Código Penal, establece el número mínimo de personas, y asimismo, como le adelanté,
Hay también jurisprudencia importante. El Acuerdo Plenario 1/2017 establece cuáles son los elementos configurativos de una organización criminal. Claramente se tiene que verificar el elemento personal, es un mínimo de 3 personas. Y como le mencionaba también, la Convención de Palermo, que es el antecedente en realidad para desarrollar estos argumentos, establece en su artículo 2 que se tiene que tener un grupo delictivo organizado, y esto se entenderá sí y solo sí cuando sea estructurado Sí, por 3 o más personas. está bien, doctor. Está bien. Por Bueno, favor, hasta ahí, perdón, concluye, doctor. no, le decía, eso es concretamente, ¿no? Es decir, el Ministerio Público, ¿algo a mencionar? Sí, señor magistrado, si bien no se nos ha corrido traslado del pedido de la defensa técnica de Pedro Pablo Kuczynski Godard, entendemos que va por el mismo lineamiento de la defensa de Sepúlveda Quesada. Esto es que se cuestiona el elemento personal de la organización criminal. Cabe recordar a la magistratura, como ya lo hemos señalado coherentemente en distintas sesiones de audiencia, desde que inició este control de requerimiento acusatorio, que la organización criminal, si bien ha sido denominada como hecho uno para un mayor comprender de las partes, no es un hecho meramente en sí, como quieren hacer incurrir en error a la judicatura las partes. Y recordemos que las excepciones de improcedencia de acción se deducen en este caso sobre hechos imputados concretamente a su patrocinado. Ya no queremos reiterar en este caso lo que dijimos en la sesión anterior respecto a lo que indicó la tercera sala penal de apelaciones respecto a este incidente, pero sí recordar que respecto a la sección de improcedencia de acción de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard, su magistratura emitió en específico el auto, en este caso, el auto que resuelve el pedido de improcedencia de acción, resolución número 42 del 18 de septiembre del 2024. En este caso, su magistratura se pronunció específicamente respecto a esa agravante, solo en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y sobre eso la sala ya se ha pronunciado, más que todo, indistintamente de entrar a los elementos personales, se ha pronunciado respecto a si procede o no, en este caso, una excepción sobre el agravante, que es la misma figura que lo que se busca en el sobreseimiento, que en ambos medios de defensa lo que tienen en común es que se busca sobreseer la causa, sea una excepción de procedencia de acción o un sobreseimiento. Asimismo, por último, señor magistrado, en este caso respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, en su sección de procedencia de acción, así respecto a su sobreseguimiento. La sección de procedencia de acción ya la tercera sala ha confirmado y entendemos que no ha interpuesto otro recurso impugnatorio, mientras que respecto al sobreseguimiento existe en este caso un recurso impugnatorio pendiente, o en este caso que su magistratura o que se encuentra aún pendiente, por lo cual no se podría debatir esto, no podría proceder porque los mismos ya habrían, los mismos ya no cabría sentido que su magistratura se pronuncie porque ya se ha pronunciado en la etapa correspondiente. Y si lo que alegan las partes es que la organización criminal o cuestionan el agravante de la organización criminal, estos medios de defensa no son los adecuados para que su magistratura se pronuncie al respecto. Eso es todo por el Ministerio Público, señor magistrado. ¿Algo que indicar? Adicionalmente, doctor Flumidolo. Sí, puntual, porque yo no quisiera dejar sin respuesta la alegación de la Fiscalía que pretendemos inducir error. Por supuesto, no pretendemos inducir a ningún error, doctor. Lo que sucede acá es que el delito de organización criminal tiene un desarrollo y una tipificación de manera independiente. Entonces, el delito de organización criminal en sí mismo existe sin perjuicio de que sea considerado como un agravante también del lavado de activos. Y así lo desarrolla el Acuerdo Plenario 8/2019, por ejemplo, el 23-24, en el que establece cuáles son los lineamientos para comprender una banda criminal o una organización criminal. Lo que sucede, y también se desarrolla ahí, es que si este delito no está considerado también como una de las agravantes del otro delito que se imputa, será establecido de manera paralela y será considerada como un concurso. En este caso, lo que sucede es que el lavado de activos tiene el agravante de la organización criminal, pero ello no obsta que su despacho pueda pronunciarse respecto a los requisitos de la tipificación de este delito. Y además, usted lo ha hecho así, usted lo ha desarrollado así en otros casos. Por ejemplo, en el caso del señor José Luis Bernaola, también se ha establecido, cuando ha desarrollado las causales del sobreseimiento, los motivos por los cuales no estaba comprendido en la organización criminal. Por ejemplo, le llevo el caso de la señora Susana Villarán, en el que yo también participo. Usted ha tenido un pronunciamiento de oficio también respecto de un sobreseimiento por atipicidad, por una situación en la cual el Ministerio Público consideraba a una persona como un colaborador de la organización criminal y no como un integrante.
y usted ha tenido oportunidad de desarrollarlo así. Entonces, estamos perfectamente habilitados para que su despacho pueda pronunciarse, porque lo que no se ha negado y lo que no se ha respondido es que en este caso solamente subsisten 2 personas. Entonces, es una situación que tiene que ser absuelta por su despacho, doctor. Lo que pretendería la Fiscalía, en todo caso, es que esto avance así, porque usted sabe que no tiene efecto suspensivo la apelación, y que usted emite un auto de enjuiciamiento con una imputación de lavado de activos con una agravante de organización criminal solo para 2 personas, lo cual resultaría francamente un absurdo y no cumpliría además con su labor como juez de garantías, que es depurar y verificar que la acusación tenga que pasar de manera correcta a la siguiente etapa. Entonces, en ese sentido, nosotros nos reafirmamos en nuestro pedido, doctor, y instamos a que su despacho pueda dilucidar esta situación. Levanto la mano. Ministerio Público. No, perdón, disculpe, ella había intervenido. Giselle Vanessa Andía Torres es abogada por la Procuraduría. Correcto, doctor. Le escucho. Breve intervención, por favor. Solicitamos que usted tenga en cuenta que será improcedente sobreseer el caso respecto al agravante. No es posible. Siempre va a estar condicionada al tipo penal principal. Por lo tanto, no corresponde que usted se pronuncie en este estadio. Esta situación sobrevenida que alega la defensa sí se podrá considerar a efecto de determinar la pena correspondiente en un eventual juicio. Muchas gracias. Doctor Percy García Cabero, no habíamos votado ya en sesión anterior con su escrito, a diferencia del doctor Midolo, recién presentó su escrito y ha sido escuchado, pero lo suyo ya fue tratado. Doctor, si me permite, en la anterior audiencia, cuando nosotros presentamos la excepción, se le preguntó a la defensa del señor Kuczynski, en esa vez representada por el doctor Broggi, cuál era su posición al respecto de nuestra excepción de oficio, y se le dio la oportunidad de poder brevemente también establecer su adhesión a esa posibilidad. En ese mismo sentido, no sé si podría tener yo el mismo derecho de pronunciarme en relación al pedido de sobreseimiento que está haciendo el abogado de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de si también me adheriría a esa posición, y en todo caso, brevemente también, cuál sería digamos, el fundamento por el cual usted tendría que atenderlo. Sería ideal que esto lo resuelva por resolución, doctor. Lo que he notado del caso del doctor Midolo es que, a pesar que le manifesté que expresara aspectos que están relacionados con la temática de lo que postula, he notado que ha extendido los argumentos como si hubiera habilitado una cuestión propia del debate de lo que ha pedido, que es su sobreseimiento. Y eso es lo peligroso, porque la situación es que la situación en el caso de los abogados ha caducado. Entiendo que la cuestión es sobrevenida, pero aún debo pronunciarme de esta posibilidad. Ya lo escuché, doctor. Voy a pronunciarme. Y también tengo que pronunciarme con relación a su patrocinado. Los aspectos que se hayan extralimitado a los que he manifestado ser escuchados, sencillamente no los voy a atender. La cuestión es, ¿por qué debo estar habilitado a someter el debate? Sí, es sencillo. Así que no, doctor Percy García Cabero, en esta ocasión no. Voy a resolver su tema de su cliente, más bien, ¿ya? Solamente le pido 2 minutos, quiero contrastar una resolución, ahora no me trae, y con eso veo el tema de su cliente respecto a las peticiones de sobreseimiento por los hechos 2, aquí lo tengo, TGP, Proyecto Olmos, IRSA y Rutas de Lima. Por favor, 2 minutos. Graba la sesión, o cómo está el especialista de audio. Se está grabando, doctor.
Entonces, ahora el pronunciamiento corresponde a la petición del ciudadano Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada para sobreseer el proceso que se sigue en su contra por el delito de lavado de activos cometido en organización criminal en agravio del Estado por los hechos 2, que se ha denominado Transportadora del Gas del Perú, TGP, hecho 4, Proyecto Olmos, hecho 5, Irsa Sur, tramos 2 y 3, y el hecho 6, Rutas de Lima. El pronunciamiento tiene 15 hojas. He iniciado manifestando que ante este juzgado se ha presentado el escrito con número de ingreso 14.686-2024, en el que, como mencioné, corresponde al sobreseimiento por el delito de lavado de activos cometido en organización criminal del referido acusado. En cuanto al hecho 1, mencionó en la hoja 11, ítem 216, que debe estar conformado por 3 o más personas, estable, permanente, tiempo indefinido, destinado a cometer delitos. Y también, cuando se ha referido a transportadora de gas del Perú, los elementos de convicción están referidos a documentales, testigos que no corroboran la materialización de un plan criminal, sino la aceptación de propuestas comerciales. Mientras que en el caso del proyecto Olmos, Irsa Sur, tramos 2 y 3, Rutas de Lima, la ejecución del servicio de asesoría financiera es por parte de Sepúlveda Quesada, que no era integrante de una organización, sino en el ejercicio de una actividad profesional. Ese es el meollo del asunto. Esencialmente. Después, el letrado, cuando ha redactado su petición ante este juzgado, ha sido profuso, amplio, ha trasladado mucho los elementos de convicción del Ministerio Público, ha indicado su contenido. Esencialmente son los elementos de convicción, pero que siempre se erigen a sostener un tema comercial, de asesoramiento, de estructuración financiera o asesoramiento financiero. Por eso que desde la página 1 hasta las siguientes páginas, he hecho un resumen, como indiqué, amplio, por cada uno de los hechos. Hecho 2, TGP, que va de la página 1 a la página A, y mencionando también sobre los verbos que corresponden al lavado de activos, recepción, transferencia y conversión de dinero. A partir de la hoja 3, hecho 4, a partir de la hoja 4, hecho 5, que es Irsa Sur, tramo 2 y 3, el anterior es Trasvase Olmos, hecho 5, hecho 6, en el hecho 6, está en la página número, la página es 5, que es Rutas Nuevas de Lima. Y viene una parte donde hago un resumen más, o sea, lo que indica el abogado es un resumen mucho más puntual para el abordaje de la temática. Y empieza desde el ítem 6. Respuesta a los hechos que se pide sobreseimiento, resumen de los argumentos del peticionante y respuesta del juzgado. Expondré ahora por el hecho denominado 2, transportadora del gas del Perú. Se ha manifestado por el hecho 2, TGP, la imputación de lavado de activos cometido en organización criminal por la suma de 1.879.122.77 en las modalidades de conversión recibió en los periodos 2004 y 2005, transferencia y conversión como la transferencia $665.000 y en la modalidad de conversión porque Sepúlveda Quesada en su calidad de apoderado de Dorado Asset Management, LTD en adelante Dorado, coadyuvó al pago de la adquisición del inmueble en Cieneguilla por la suma de $320.000 en el 2020. Sí, $320.000. Así es. La defensa ha sostenido que el informe pericial contable financiero 203-EC/31-2017 determina que los abonos de la empresa TGP, como los elementos de convicción, para ello invoca las testimoniales de Walter
Bailey Llona, Gianfranco Piero Darío Comitre, Juan Manuel Inchausti Ceballos, Bruno Manfredo Zapata Mancía y otros, tiene como fundamento la asesoría financiera. El letrado que representa a Rafael Sepúlveda Quesada ha sostenido que aún en el supuesto negado de que existe una vinculación entre los pagos efectuados por transportadora de gas de Perú con la adquisición del inmueble en Cieneguilla no constituye lavado porque los fondos no tenían origen ilícito. La respuesta del juzgado identifica, como lo he mencionado, que la defensa técnica de Rafael Sepúlveda Quesada no niega los actos que la Fiscalía le ha imputado como en la recepción de dinero, 1.879.122.7, la transferencia de $665.000, como lo que está referido aquí como apoderado notarial de Dorado Asset Management coadyuvó para el pago de la adquisición del inmueble en Cieneguilla por la suma de $320.000. No obstante, el enfoque de la defensa es distinto al Ministerio Público, porque refiere que los abonos de la empresa transportadora del gas del Perú representan el pago efectuado por TGP, lo que alcanza el inmueble en Cieneguilla, que no constituye lavado de activos, menos representan fondos ilícitos de origen ilegal, que lo esgrime con el informe contable y con las declaraciones que he mencionado. Este planteamiento de la defensa de Sepúlveda Quesada se encuentra enfrentado como expuse por la Fiscalía, quien ha señalado en audiencia que el dinero que recepcionó el procesado Sepúlveda Quesada proviene de delitos contra la administración pública conforme a la carpeta fiscal 9-2018 de Transportadora de Gas de Perú y corrupción de funcionarios de Odebrecht. De ese modo se convirtió en un bien ilícito cuyo fin es evitar la incautación y o decomiso. Al respecto, es de indicar que no es materia de controversia que Transportadora de Gas de Perú contrató los servicios de asesoría financiera de la empresa Westfield Capital, cediendo que luego cedió derechos a First Capital, lo que conforme a la imputación fiscal, constituyó la compensación del aporte criminal de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que se acredita con la carpeta fiscal 9-2018, a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios del Equipo Especial en que se investiga a Pedro Pablo Kuczynski Godard por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado. Entonces, por lo antes descrito, es claro que la controversia se da entre lo que la defensa considera que el dinero recibido es por servicio de asesoría financiera acreditado a través de testimoniales, documentales y la pericia que he mencionado, y lo que la Fiscalía en un enfoque distinto señala que se trata de un maquillaje, fachada, porque el dinero proviene de la empresa transnacional Odebrecht, con un hecho previo que se encuentra investigado a Pedro Pablo Kuczynski Godard por el delito de colusión que calza bajo los alcances de la sentencia plenaria 1-2017/6J-433, esto lo conoce, que estableció como doctrina vinculante para este juzgado no solo lo referido a la autonomía y el lavado de activos, sino la acreditación de la actividad criminal es de modo genérico y no con estándares muy elevados como en su oportunidad un juez supremo, César Nostroza Parecci, lo defendía, ¿no? Y que fue dejado sin efecto para casos futuros. Ahora, lo que permite concluir es que en esta necesaria valoración probatoria, o más preciso llamarlo, en etapa intermedia, el análisis de los elementos de convicción de la parte y contraparte, en una búsqueda de otorgar preponderancia de unos elementos frente a otros, rebasa evidentemente las competencias como juez de investigación preparatoria, porque no convence la suficiencia para archivar un caso, y por esta situación de elementos confrontados es necesario que la actuación de los elementos ofertados como medios probatorios se desarrolle con el examen de los testigos, peritos y documentales que el proceso penal ha reservado para la etapa de juzgamiento. A la lectura del fundamento jurídico 27 del Acuerdo Plenario 7/2023, emitido el 28 de noviembre del 2023, se establece que la insuficiencia probatoria debe apreciarse del tenor del escrito de la acusación, sin necesidad incluso de realizar una valoración de cada uno de los elementos de convicción o exigir refutación de la hipótesis defensiva, pues lo único que debe contrarrestar son los elementos señalados por el fiscal alcanzaron el umbral o estándar de probabilidad, que en el presente caso se da, pues se ha demostrado las operaciones que se han realizado por el acusado Sepúlveda Quesada, así como el dinero proveniente de Odebrecht como una actividad criminal previa. Lo demás
en referencia al asesoramiento financiero y la fuerza y el impacto que busca el abogado respecto a los elementos del Ministerio Público, corresponde, a mi parecer, a una actuación en etapa de juzgamiento. Ya corresponderá a lo que es el examen directo o direct examination y el cross examination, si es que crea suficiencia de convicción y que pueda destruir una presunción de inocencia para condena o no. 3.2. El hecho 4, denominado proyecto trasvase Olmos. Se ha expuesto el delito que se acusa es lavado de activos por la suma de $1.051.981.68 vinculado a trasvase Olmos proveniente de la empresa Odebrecht cometido por organización criminal en las modalidades de conversión y transferencia de conversión, porque recibió diversas sumas de dinero en un total de $949.754 en el periodo 2006 y transferencia porque el procesado transfirió desde First Capital a la empresa Comodoro Limited del 8 y 9 de mayo del 2006, la suma total de $878.067. Las sumas son con conocimiento, el dinero era ilícito, pues provenía de la administración pública, el proyecto trasvase Olmos y con ánimo de evitar la identificación del origen ilícito. El letrado expone que no se han descrito los elementos de convicción recabados en grado de suficiencia, pues indica que no es posible establecer que Kuczynski no haya ejercido influencia en los funcionarios públicos, menos que haya existido un apoyo a la empresa Odebrecht. Por los contratos de prestación de servicios de asesoría financiera en materia de acusación no son contraprestación por alguna gestión indebida que pueda haber realizado Kuczynski en su condición de ministro de Estado. En ese sentido, concluye que no se ofrecieron medios de prueba que proporcione datos de investigación nuevos sobre el presunto fondo percibidos por First Capital durante la ejecución de los servicios de asesoría financiera para el proyecto trasvase Olmos. La respuesta del juzgado. Se identifica que la defensa técnica de Rafael Sepúlveda Quesada, al igual como el caso anterior, hace un nulo cuestionamiento de los actos de recepción de dinero vinculado al trasvase Olmos, así como First Capital a la empresa que antes se ha referido en la fecha expuesta. Al respecto, se ha dado que esta situación corresponde a los servicios de asesoría financiera que tiene el peticionante, a lo que el Ministerio Público ha respondido que el dinero proviene de los activos de Odebrecht, del proyecto trasvase Olmos. Sobre el particular, la Fiscalía ha sustentado el hecho criminal previo proviene de la carpeta fiscal 1-2018, expediente 9-2020, que se tramita actualmente ante el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional. En la investigación preparatoria de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, cuarto despacho, que es seguido contra Pedro Pablo Kuczynski Godard por el delito de colusión agravada, en la que se encuentra involucrado las empresas Westfield Capital, First Capital, cuando pertenecía a la cartera o ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros del Gobierno Alejandro Toledo, realizando actos de favorecimiento a favor de empresarios. De este modo, según a la sentencia plenaria 1-2017, que también antes he invocado, corresponde discutir sobre la procedencia y el origen frente a los elementos de convicción y oferta tanto el peticionante como el Ministerio Público en la etapa de juzgamiento. El hecho 5 es Tirsa Sur, tramos 2 y 3. En este extremo, se ha expuesto la existencia de lavado de activos cometido en organización criminal por un monto ascendente a $1.166.184.39 vinculado al proyecto IRSA tramo 2 y 3, proveniente de la empresa Odebrecht, en la modalidad de conversión que a través del banco Wachovia recibió dinero maculado de los delitos contra la administración pública, carpeta fiscal 2-2017 y 6-2017, en la recepción porque Sepúlveda como titular y beneficiario del cheque 5.261 recepcionó de Westfield Capital la suma de 239.160 en el año 2007, que provenía de Odebrecht, un conocimiento de que era ilícito y procedió a ocultarlo, lo que acredita con el informe contable financiero 1-2022 a que se suma el cheque como elemento de comisión, que es una documental, y lo declarado por Cristian Lau Benítez, José Aldo Esposito Licarrillo, Mónica Mercedes Calderón Elías y Luis Fernando Castro. El letrado ha expresado que no cuenta con elementos de convicción, se refiere a la Fiscalía, que sustenten las afirmaciones fácticas del delito de lavado de activos, y si bien Sepúlveda reconoce que recibió $200.000, aunque esto corresponde al servicio de asesoría financiera, asesoría y estructuración financiera, como lo ha invocado la defensa, está acreditada la contraprestación por Luis Fernando de Castro Santos, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Pues se trata de una asesoría de evaluación, diseño, negociación, de implementación CR PAOS, así como de la comparación con experiencias internacionales y apoyo de trabajo desarrollado por la CAF.
De este modo, se expone que así, en lo referido al origen del ilícito del dinero recibido, se mencionó que Kuczynski gestionaba e impulsaba la adecuación del marco normativo en el acuerdo corrupto entre Jorge Enrique Simões Barata y Alejandro Toledo Manrique. Sin embargo, no está demostrado, indica la defensa, con medio de prueba, al menos se buscó evitar la incautación porque se trata esencialmente de una contraprestación. La respuesta del juzgado. Como se dijo, la imputación es por la existencia de lavado de activos cometido en organización criminal, por acto que la Fiscalía ha manifestado constituye la conversión de la recepción de dinero de Wachovia en la suma de $1.166.184.39 vinculado al proyecto IRSA Sur tramos 2 y 3 proveniente de la empresa Odebrecht, así como Sepúlveda, como titular y beneficiario de este cheque, recepcionó las sumas que he expuesto. Ahora, si bien la defensa indica que el dinero proviene de una contraprestación por servicio de asesoría y estructuraciones financieras y lo acreditó con un informe contable, el cheque y los testigos que he expuesto, se enfrentan a los elementos de convicción de la Fiscalía de la actividad criminal previa. Se refiere al lavado de activos, de la Interoceánica 2 y 3, que involucra a Alejandro Toledo Manrique, Sergio Bravo Orellana, Alfredo Pasco Fonquevedo, Patricia Barclay Méndez, en los delitos contra la administración pública, corrupción, en agravio del Estado, al haber defraudado al Estado concertándose con empresas o los representantes de la empresa Odebrecht y asociados, así también con funcionarios públicos para favorecerla. En ese sentido, al igual como los casos anteriores, hay elementos de ambas partes y, como he mencionado, esto corresponderá a los exámenes que deban efectuar sobre cada uno de estas ofertas probatorias por el juez llamado por ley, porque de algún modo, si es que se busca inclinar postura por alguna de los planteamientos de las partes, significaría que debe desarrollarse una actuación mucho más profunda, pero ese examen no me alcanza en competencia, de ahí la necesidad de que esto se agote el juzgamiento. Del hecho 6, denominado Rutas de Lima, voy a ser bien puntual, el juzgado, igual que los casos anteriores, se indica que es conversión porque Sepúlveda Quesada ha recibido de la cuenta bancaria Latin American Enterprise Fund Manager LLC la suma de $3.510.000 el 3 del 7 del 2014, transferencia porque Sepúlveda desde la cuenta la FM transfirió la suma de $3.510.000 a First Capital, Westfield Capital y Andrés Mila y Denise Hernández. Recepción ocultamiento porque Sepúlveda como titular de First Capital recibió en la cuenta $1.942.484 provenientes de Rutas de Lima y finalmente de conversión y colocación porque Sepúlveda recibió de la cuenta First Capital la suma de $1.082.674. Según la Fiscalía, dice que proviene de la empresa Rutas de Lima y que eran efectos del delito contra la administración pública, lo que contrapone a la defensa, que conforme al informe pericial contable 1-2023 señala pues que se trata de un asesoramiento y principalmente el contrato de prestación de servicios entre OPIC, representada por Raimundo Donato Tridán de Serra y Edson Noriega Lemos, y First Capital, adenda 1 al contrato de prestación de servicios entre OPIC y First Capital, y la adenda 2 pase y contrato de cesión de posición contractual, que se trató de un servicio y que el dinero no tiene origen ilegal. Al respecto, como ha sido acreditado por la Fiscalía en relación a la actividad criminal previa, corresponde a la carpeta fiscal 30-2017, expediente 36-2017. Eso se sigue ante este juzgado de investigación preparatoria. El contexto es el otorgamiento, por favor, otorgamiento de la concesión de obras vías nuevas de Lima y la ejecución del mismo contrato de concesión que se efectuaron entregas de actos ilícitos producto de los actos de concertación de Susana de Carmen Villarán de la Puente en su calidad de funcionaria pública, José Miguel Castro Gutiérrez como gerente municipal de Lima, Domingo Azubial de Lorrieta, él es gerente, repito, de inversión privada de esta comuna, razón por la cual intervinieron concertándose por disposición de Susana María del Carmen Villarán de la Puente con los funcionarios de la empresa Odebrecht, como es Jorge Enrique Simões Barata y Raúl Rivero Pereira Neto, por la suma de $3 millones, buscaba garantizar la permanencia de los mismos ante el eventual cambio del gobierno municipal, no nacional, municipal. Por estos hechos se comprende delitos contra la administración pública. Teniendo en cuenta la postura que se ha venido asumiendo y el modo predecible como debo abordar el asunto, la discusión del origen ilícito no corresponde ser agotado en este estadio. Hay elementos de las contrapartes, eso corresponde a una contradicción más específica, un examen de los testigos y también un examen y cross-examination por parte de las contrapartes a las pericias. Por último, se ha cuestionado la agravante
de la presencia de una organización criminal, debido a que, según se dijo, el abogado defensor debe estar conformado por 3 o más personas. Eso lo he hecho de su escrito, teniendo en cuenta que se ha declarado el sobreseimiento de la ciudadana Gloria Jesús Quisles Wagner y el ciudadano José Luis Bernabé Lañuflo. Actualmente se encuentra vigente en el proceso penal Pedro Pablo Kuczynski Godard, Rafael Sepúlveda Quesada, y no se puede olvidar que a través del pronunciamiento de la resolución número 7 en el incidente 83 del 5 de marzo del 2024 y confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Tercera Sala Penal Nacional a través de la resolución 5 del 3 de septiembre del 2024, se separó imputación y también se tiene aquí, a ver un momento, un proceso contra Denise Bárbara Hernández. En todo caso, ahí encuentro, a mi parecer, los alcances de la presencia del mínimo exigido por ley o las convenciones supranacionales a las cuales nos encontramos vinculados desde la interpretación que se desarrolla por la Convención de Viena. En esa medida, considero declarar infundado el sobreseimiento formulado por la defensa técnica de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada para sobreseer el proceso seguido en su contra por el delito de lavado de activos cometido en organización criminal en agravio del Estado, de los hechos 2, denominado Transportadora de Gas del Perú, hecho 4, Proyecto Olmos, hecho 5, Irsa Sur, tramos 2 y 3, y el hecho 6, Ruta de Lima. Así se ha resuelto y se notifica a todas las partes. Siguiente resolución. Resolución siguiente, fecha de hoy. Empiezo con esta pregunta o cuestión. ¿Es posible someter a debate una petición de parte que le está facultado solo al juez de investigación preparatoria? Fundamentos. 1. Se ha peticionado a través del escrito con número de ingreso 26.455 de la defensa Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada y el escrito con número de ingreso 27.599-2025 de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que lo han sumillado en el caso del primer escrito por el ciudadano Sepúlveda, excepción de procedencia de acción, al cual debo agregar que también se ha sumado oralmente la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard para que le alcance también esta excepción. Y también en el caso de la última petición formulada por Pedro Pablo Kuczynski Godard, el sobreseimiento de organización criminal. Todo ello tiene que ser, o ambos, debe ser de oficio. 2, siguiente fundamento. La regla aplicable en este caso es el 144 del Código Procesal Penal, que sanciona con caducidad cuando el vencimiento del plazo máximo no se hizo lo que pudo o se debió hacer. Es así que las partes gozaron en el ejercicio de su facultad para poder formular todas las peticiones. Claro está, esto en concordancia con el artículo 350 del Código Procesal Penal y también las ampliaciones que este juzgado razonablemente pueda haber estimado considerando esto es a petición de parte, las complejidades que pudiera presentar este asunto. 3. El aspecto esencial es que se ha emitido pronunciamiento que excluyen del proceso penal a los ciudadanos Pedro Pablo Kuczynski Godard, a los ciudadanos José Luis Bernabé Lañuflo y Gloria Jesús Quisles Wagner. Por eso consideran las defensas peticionantes de Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada a través de sus escritos que existe una cuestión sobrevenida y es por eso que el juzgado debe pronunciarse de oficio. Punto seguido, es de recordar que así como las partes tienen una facultad, el juez también tiene su potestad y el pronunciamiento es de oficio, no es a petición de partes. Es decir, no estoy obligado a someter a un debate, cuando eso corresponde de la apreciación que libremente a mí me otorga la ley. Y además estoy obligado por los propios pronunciamientos que anteriormente he emitido o por aquellos que emita el Tribunal de Apelaciones en su fundamento principal de predictibilidad. 4, o siguiente, en ese sentido, en el ejercicio de la facultad que no se encuentra condicionado, habla bien fuerte al lado, no me permite, me desconcentra. En este sentido, el ejercicio de la facultad que no se encuentra condicionado ni para las partes y la potestad de este órgano jurisdiccional, considero que no debo asumir un pronunciamiento para continuar, primero, para someter a debate
estas específicas peticiones, al igual como la potestad para continuar a la siguiente etapa procesal. Ha operado la caducidad de las partes. Los aspectos sobrevenidos no se encuentran, a mi parecer, debidamente sustentados, con un aspecto que resulte determinante en atención a los pronunciamientos como el que anteriormente he emitido y que dejen claro cuál es la situación sobre el asunto para continuar al siguiente control probatorio. Un aspecto en particular es que el Ministerio Público y la Procuraduría se han opuesto a esta situación. Algunos de los letrados me llaman juez de garante en alusión a la redacción chilena, de la legislación chilena. No obstante, el juez de investigación preparatoria cumple una función asignada de acuerdo a ley, y de acuerdo a ley también se brinda la respuesta. No cabe algo de oficio, porque para ese fin, para esa situación, es el mismo juez quien debe advertirlo, precedentemente como se va pronunciando, y en este caso no se da. Declaro improcedente este tipo de peticiones formuladas por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard o de Rafael Sepúlveda Quesada. Son notificados. ¿Hay algo que manifestar, doctor Midolo, doctor Percy García Cabero? Sí, doctor, si nos pudiera decir qué número de resolución es la que he emitido para poder impugnar. No sabría indicarle qué número de resolución, pero sí es lo que se ha resuelto. ¿Algo tiene que manifestar? Bueno, vamos a formular recurso de apelación. Lo declaro improcedente. No es un tema de fondo del asunto, sino es un tema de reposición. Así es planteado. Se notifica, doctor García Cabero. Emitió una resolución, doctor. Sí, No, él emitió una resolución. se ha pronunciado y ha dicho que no puede proceder de oficio porque le hemos pedido nosotros a desarrollar aspectos de fondo. Pero no es de fondo. ¿No es de fondo? Doctor, sí, no es de fondo. Y ya me pronuncié. O sea, Bueno. ya quedó sentado. Queda, a fin de cuentas, doctor, como es parte de la cuestión laboral y normativa, sí sabe cómo puede. Claro, lo presentará. Ya corresponde. Doctor Percy García Cabero. Sí, doctor, en relación, bueno, usted ha emitido un par de resoluciones, la primera resolución en relación a nuestra solicitud de sobreseimiento, solamente quería preguntarle, usted se ha pronunciado por los hechos 2, 3, 4 y 6, 2, 4, 5 y 6, pero no se ha pronunciado sobre el hecho 1, entendería, porque eso es lo que usted en todo caso ha señalado al momento de emitir una decisión. Por lo tanto, nosotros que hemos presentado un sobreseimiento, incluyendo el hecho 1, una solicitud de sobreseimiento sobre el hecho 1, nos gustaría en todo caso que se quede suficientemente esclarecido para poder ver los distintos mecanismos intra o extra procesales que pudiésemos activar al respecto, ¿no? Lo entiendo, doctor Percy García. Sí lo he abordado al finalizar el discurso justificativo. Ahí está expuesto. No voy a repetir esa situación y está notificado. Puede pedir las actas o el audio, si usted lo considera conveniente. Sí, no, porque además como el hecho 2 hace mención a Odebrecht y no tiene nada que ver con Odebrecht, podría yo en todo caso ser notificado con la resolución correspondiente para poder hacer las impugnaciones correspondientes, porque TFP no tiene nada que ver con Odebrecht, y en ese sentido queríamos nosotros también ver si podemos pedir nulidades o en todo caso algún mecanismo extraprocesal correspondiente, ¿no? Está bien, le será notificado. En relación a la segunda decisión, señor juez, si me permite a mí presentar una reposición. Lo escucho, doctor. Sí, doctor. ¿Cuáles son los fundamentos que nosotros entendemos que deberían ser evaluados de cara, obviamente, a la solicitud que estamos pidiendo una reposición? ¿Cuál es la fundamentación específica que nosotros entendemos que usted tendría que evaluar? Usted ha sustentado, en este caso, su decisión en el artículo 144 del Código Procesal Penal que establece efectivamente plazos de caducidad. Y sin embargo, señor juez, si uno lee el artículo 144, el artículo 44 establece un vencimiento del plazo para, evidentemente, solicitar, en este caso, una excepción o un sobreseimiento, como el caso de la defensa del señor Kuczynski, a raíz, obviamente, de las circunstancias que uno tiene en ese momento que evaluar. Es decir, nosotros en ese momento, cuando presentamos la debida absolución a la acusación, presentamos nuestros pedidos de excepción y nuestros pedidos de sobreseimiento con base en los extremos de la acusación emitida por el Ministerio Público. Situación que ha cambiado completamente. Nosotros no tenemos capacidad futurísticas para poder saber en el momento en el que presentamos las excepciones y los sobreseimientos que esta situación se iba a dar, es decir, que usted iba a emitir con posterioridad, con mucho tiempo después a nivel de etapa intermedia, una decisión de sobreseimiento de la decisión de la señora Kisik Barner y una decisión en relación al señor Bernardo Lañuflo. Y en ese sentido, señor juez, nosotros estamos realmente digamos, creemos que se nos pediría un imposible, no jurídico, sino físico, como nosotros poder advertir desde el momento en el que tuvimos que absolver la acusación correspondiente este escenario actual
en el que solamente existe una imputación por delito de lavado de activos agravado, con un agravante de organización criminal compuesta por 2 personas. Sus decisiones hoy establecen que hay solo 2 personas en la organización criminal y estamos pasando a juicio por parte de un juez de control, de garantías, de etapa intermedia, investigación preparatoria. Nominalmente creo que es lo importante, pero estamos pasando a juicio ahora mismo en relación a una decisión que tiene que ver básicamente con un tema que es claramente y manifiestamente atípico, como sería en este caso la existencia de una presunta organización criminal compuesta por 2 personas. Además, ha mencionado usted que en todo caso la acusación hace mención a la señora Denise Hernández, y en la subsanación del escrito de acusación el Ministerio Público es explícito al señalar que se excluye, porque además usted lo ordenó así en su momento, cuando se hizo el control formal, se excluye a la señora Denise Hernández como parte de las personas componentes de la organización criminal cuando analizan el elemento personal. Entonces, señor juez, es imposible, usted está motivando en un fundamento imposible su decisión, que es que nosotros hayamos presentado una solicitud de excepción o de sobreseimiento en el caso de la defensa del señor Kuczynski, en el momento en el que no teníamos la capacidad de poder decidir, de saber que efectivamente usted iba a emitir pronunciamientos de sobreseimiento y de excepción a favor de las otras 2 personas que configurarían esta organización criminal de 4. Por lo tanto, nosotros solicitamos que se reevalúe por parte suya el fundamento basado en una caducidad del derecho que nosotros tenemos. Y efectivamente usted además es efectivamente el que de oficio puede decidir algo, pero el hecho de que una persona pueda decidir de oficio algo no impide que la parte correspondiente pueda hacérselo notar al juez, para que el juez, obviamente de forma clara y manifiesta, como que entendemos en este caso, donde hay una organización criminal ahora de 2 personas, eso sería, digamos, sin antecedentes, creo yo, en la jurisprudencia de nuestro país, que sigamos con un proceso por organización criminal solo compuesto por 2 personas. Pero por esa misma razón entendemos que ese tema es patente, y si nosotros tenemos la posibilidad de hacérselo ver como defensa, usted obviamente tendrá la decisión al final que tomar. Claro está, siempre al final la decisión es suya, sea de oficio, sea a solicitud de parte, la decisión va a ser suya. Pero nosotros, señor juez, lo que queremos es que evalúe un hecho manifiesto, y lo que finalmente haga es que sanee procesalmente esta acusación y vayamos a juicio realmente con hechos que tienen los mínimos requisitos jurídicos y probatorios como para poder ser a juicio. Y en este caso no hay un mínimo jurídico para poder sostener que hay una organización criminal, porque no es posible ni legalmente ni convencionalmente, según la Convención de Palermo, sostener la existencia de una organización criminal solo con 2 personas a las que se ha acusado. A la señora Denise Hernández nadie ha acusado, la señora Denise Hernández está excluida de este proceso, y evaluarla como si fuese uno de los componentes de esta organización resulta una manifiesta alteración de las reglas procesales y de las exigencias del debido proceso. Así que solicitamos con el mayor respeto, señor juez, que reevalúe su decisión en relación a la posibilidad que usted tiene de oficio de poder efectivamente determinar si en este caso se cumple con las exigencias legales y convencionales de lo que es el delito de organización criminal que se imputa a mi patrocinado como supuesto agravado de los delitos de lavado de activos. Gracias, doctor Percival Cabero. Con la resolución siguiente, expongo que la regla aplicable para este caso es el artículo 415 del Código Procesal Penal para reevaluar una decisión que se ha emitido, rechazar en el ámbito de la potestad del juez de investigación preparatoria, aceptar los debates y decisión respecto al agravante de organización criminal en el marco de la acusación que se ha sometido a su patrocinado, que es Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. El planteamiento del abogado desarrolla 2 aspectos. El primero, en el hecho que manifiesta que nada impide que las partes puedan hacer notar a un juez para el abordaje correspondiente a esta temática de presencia de una organización criminal como agravante del delito de lavado de activos. Y el segundo aspecto, que inserta extensivamente el hecho de que ya se aborde el asunto de organización criminal al expresar la presencia de la ciudadana Denise Hernández en otro caso. Y también
de algún modo cuestionando la presencia de este ilícito, me refiero a organización criminal, por el número de participantes, sea este en su trato nacional o convencional. El juzgado le responde que, o en mi caso le respondo a cargo de este juzgado, que uno de los aspectos, o sea, no está en discusión que se pueda hacer notar al órgano jurisdiccional acerca de la no presencia de los elementos concurrentes para poder abordar los aspectos que ha informado. No obstante, esto sigue siendo una potestad. Y lo equiparo al hecho de que no podría limitar las facultades que la ley y la Constitución le otorga a los participantes, parte y contraparte. Y es lo mismo como ocurre en la potestad que se emana de la misma ley respecto al juez de investigación preparatoria. Un aspecto que no ha resultado rebatido es la predictibilidad del cual estoy obligado a actuar, y en esa medida, en la decisión anterior también ya se ha indicado por qué este juzgado considera la presencia de una presunta organización criminal que aún se va a someter a debate en el estadio correspondiente, considerando de que ha existido pronunciamiento, si bien es cierto, de desacumulación de la procesada Denise Hernández y ha sido ratificado por la sala, pero esto no niega el hecho de que se pueda discutir la presencia de una organización criminal en su oportunidad. Esos aspectos no han sido, a mi parecer, cantados o sometidos a un debate o a un cuestionamiento de tal manera que permita eliminar los alcances o lo que esencialmente manifestado en el pronunciamiento de rechazo para poder ser atendido de oficio estas peticiones. En esa medida, considero que es infundada su petición y así se le notifica. Con todo esto que se ha resuelto, considero declarar la validez sustancial del requerimiento acusatorio. Y de ese modo, respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski, al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard y a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Muy bien, y así se resuelve. Voy a suspender por 10 minutos para abordar el tema del control probatorio. Muy bien, 10 minutos suspendo la audiencia.